muchas gracias por la asistencia y bienvenido como nueva incorporación a Filosofía en la Calle. Pues, buenas tardes, muchas gracias a la UNED por brindarnos esta ocasión para reflexionar sobre la figura de Nicolás Salmerón, qué posición se merece en la historia de la filosofía y de la cultura en general, y a Filosofía en la Calle por contactar, invitarme, no solo a este acto en concreto en torno a Salmerón, sino a su andadura de reflexionar de otra manera no estrictamente académica. En cuanto me propusieron hablar sobre Salmerón, enseguida me vino una pregunta. ¿Hasta qué punto, en qué medida Nicolás Salmerón puede ser un precedente, puede tener cierta conexión con la filosofía analítica? ¿Por qué? Filosofía analítica es una de las herramientas de vanguardia más potentes que desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, pues nuestra especie ha construido, junto con otras maquinarias de pensamiento. Y la filosofía analítica se suele etiquetar bajo el epígrafe de filosofía anglosajona. Ya sabemos que también tuvo un foco emergente en Centro Europa, pero los manuales de filosofía se quedan ahí. A mí me gusta investigar esta corriente, este movimiento. A partir de ahora no lo voy a llamar filosofía analítica, lo llamo concepción analítica de la filosofía o tradición analítica, porque me gusta ensanchar esta manera de pensar. No tengo una concepción ortodoxa de esta manera de pensar. En este sentido, pues también considero analíticos todo el movimiento de los pragmáticos de Estados Unidos, finales del 19, principios del 20, de Dewey, acabando en Santayana. Nuestro su Santayana se lo prestamos y luego ellos lo prestaron a Italia. Últimamente estoy ensanchando esta concepción de tradición analítica a otros movimientos que a lo mejor no es normal asociarlos, como estos lingüistas de los años 20, del siglo XX, en el movimiento cuando empieza la Unión Soviética, pues hay unos lingüistas como Volosinov, que están trabajando bajo unos rasgos similares. ¿Qué rasgos similares serían estos? Pues de entrada cierta obsesión por analizar, por clarificar conceptos relevantes que nos atraviesan a las personas. Y eso tiene que ver con el contenido, pero también con una forma, una obsesión formal hacia la claridad, la precisión, los detalles, la perspicuidad, etc. También todo esto me ha llevado a pensar si, aparentemente, la tradición española del siglo XIX y en general, que no la situaríamos de entrada con los analíticos, porque tienen una actitud más bien científica, sí, podrían formar parte. Sí, podría haber también un conjunto pseudoanalítico en la filosofía española. Entonces me he llevado sorpresas por la ignorancia de un servidor, porque los datos están ahí, solo es cuestión de acercarse, de que, por ejemplo, Ángel Amor Ruibal es un filósofo español, gallego, de finales del XIX, principios del XX, desconocido en las facultades de filosofía, nadie lo nombra, y cuando te acercas a él te das cuenta que fue un pionero de la lingüística en cuanto a ciencia. Los lingüistas sí que saben quién es Ángel Amor Ruibal, sí que lo saben. Y digamos que la actual ciencia de la cognición pues tiene unos precedentes en Ángel Amor Ruibal. Y su forma de escribir es clara, estructurada, etc. Unamuno, que pasa por existencialista, pues también tiene una obra de juvenil que se llama Filosofía del lenguaje, Filosofía lógica, de 1866, que en ese momento, esa obra, a la que la lees, te das cuenta que él, sin saberlo, sin proponérselo, estaba situado ya en el giro lingüístico de la filosofía. O sea, la conciencia lingüística, que también tenía Nietzsche, que el Unamuno era el lector de Nietzsche, pues la tiene, ¿no? Y por abreviar, me salto la claridad la cortesía de la claridad en el filósofo como Ortega. Hay trabajos recientes concepciones que tiene Ortega sobre la certeza son las mismas que tiene, por ejemplo, Kevin Mulligan, un epistemólogo actual, analítico muy importante. Hay conexiones entre autores españoles, quizá no todo Unamuno, no todo Ortega, no todo Ángel Amor Ruibal,
pero fragmentos de ellos se podían situarse en una intersección con el tratamiento analítico. El tratamiento analítico, aún he dicho algo, pero ¿cuáles serían estos tres rasgos? Tres rasgos para ver si, por ejemplo, podemos incorporar a Nicolás Salmerón como un precedente. Lo de proto-analítico es un precedente de los analíticos. Definir filosofía analítica es una tarea ardua, entonces voy a dar tres rasgos que se pueden discutir, se pueden rechazar, etc., pero es un pensamiento en el que poder agarrarse y poder caminar. Esos tres rasgos serían un criterio histórico. La concepción analítica de la filosofía surge como una reacción en contra. Siempre que alguien piensa, no piensa en el vacío, no piensa en el aire, pensamos en contra de alguien. Pues entonces, lo que para algunos la metafísica de Hegel, que las hemos antes, para algunos es un ejemplo perfecto, una escritura perfecta como novela. Entonces, en el siglo XIX, principio del XX, pues muchos autores, como Bertrand Russell, etc., Moore en Inglaterra, reaccionaron contra la novela metafísica de Hegel. Un criterio histórico es reaccionar ante Hegel. Otro criterio sería ante Hegel y ante toda la especulación metafísica en general, Hegel en particular y la metafísica en general. Este es un criterio histórico. El de contenido lo acabo de decir, criticar lo especulativo, y un criterio formal, un rasgo formal que tiene que ver con la obsesión que he dicho antes por la claridad, la perspicuidad, la claridad formal. Entonces, me he basado básicamente en dos autores, la bibliografía, en José Luis Monereo, en su obra El republicanismo español, y Antonio Heredia, Nicolás Salmerón, una base bibliográfica que hace un recorrido transversal sobre su obra. Al final de agosto y de septiembre pude encontrar los trabajos filosóficos de Nicolás Salmerón, y digamos que lo que voy a poner aquí no es unas conclusiones, voy a hacer una conclusión, pero digamos sería como un punto de partida, como cuando quieres hacer una tesis doctoral, dices, yo voy a plantear esto, luego se puede cambiar o no. Lo que he encontrado es lo siguiente. En el primer aspecto de el criterio histórico, historicista, si Salmerón es anti-idealista, los comentaristas de Nicolás Salmerón lo sitúan en tres fases, hacen tres periodos en Salmerón, empezando por su primer discípulo, que es el que ya González Serrano nos da la pista. Hace una primera fase que llaman realismo racional, que sería la fase del krausismo, el krausismo más puro, ¿no? El krausismo, aunque en definitiva es una manera de pensar hacia lo práctico, como estamos viendo aquí estos días en estas ponencias, pues no deja de ser cierta influencia idealista, ¿no? Cierto epígono final del romanticismo germánico, etc., pero con la vista puesta no en el cielo estrellado de Kant, sino en el día tras día de la calle. Intenta unir la moral con el estudio de la realidad, ¿no? Claro, todo esto, mientras se está formando Salmerón, todo esto le influye Krause, pero también le influye movimientos espiritualistas de la época, le influye el Sein, el sentido común de Jaime Balmes, le influyen muchos autores. Sabemos lo que leyó, porque nos queda parte de su biblioteca, sus 20.000 volúmenes, y sabemos lo que le gustaba leer, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a publicar, cuando ya empieza a escribir, tiene una primera fase de 20 años que sí que es estrictamente teórica, y desde 1858 a 1878, y a partir de ahí vienen 30 años hasta 1908, que está más centrado en cuestiones políticas, iba y venía de lo político a su cátedra, la dejó, etc. Y digamos que los 30 años siguientes los pude hacer gracias a la base teórica al principio. En la ponencia anterior se ha hecho una pregunta, que si la ética viene por la acción o la acción por la ética. En mi humilde opinión, sentó una base teórica, tuvo un ideal ético, y luego lo intentó traducir en la vida parlamentaria, en la vida política, en la vida pedagógica. Entonces, en esa primera fase es claramente idealista, me salto, pero ya en 1864, dentro de esta fase, en un ensayo sobre las escuelas históricas,
pues ya empieza a criticar el idealismo histórico de su época. Agustín, a Vico, a Herder, al mismísimo Hegel empieza a criticar. Hay una segunda fase intermedia que sus comentaristas llaman monismo, monismo orgánico, que abarcaría desde 1875 hasta 1889. En esta época ya Salmerón, que nunca hizo un giro gradual, no es como el primer Wittgenstein o el segundo, etcétera, etcétera, pero ya empiezan a comentar que lo que él plantea con terminología de él, que es una novísima metafísica, y lo importante son los adjetivos, lo importante para lo que yo quiero estudiar, que esa metafísica tiene que ser diáfana y tiene que ser clara, ¿no? Ya los adjetivos de esa actitud formal, pues ya los empieza a tener. En 1877 incluso se especializa en lo que ahora llamamos lógica formal. Y en 1878 ya claramente se inserta en el giro positivista, y en artículos suyos de esta época, de 1878, podemos encontrar frases como la siguiente: no basta hoy sobre todo la especulación para el filósofo, ni puede limitarse a sistematizar los datos de la conciencia. Necesita conocer a lo menos los capitales resultados de la observación y la experimentación en las ciencias naturales. Me paso ya a la tercera y última etapa teórica de Salmerón, porque esta ya sí la llaman crítico empírico idealista. El segundo adjetivo es su primer discípulo, Gonzalo, la llama idealista porque Salmerón siempre hablaba, la palabra ideal la utilizaba mucho. Y yo creo que su discípulo se confundió, pues por ideal lo llamó idealista. Pero tener un ideal no quiere decir ser idealista. Tener un ideal quiere decir tener un criterio evaluador, que a partir de ese criterio evaluador pues evalúas las teorías, acciones, etc., ¿no? Entonces yo lo he cambiado para no confundirnos, porque lo etiquetan como crítico empírico ideal, pero yo lo cambio por fenomenista y fenomenológico. ¿Por qué? Porque hemos encontrado unas sentencias, unas proposiciones que nos llaman mucho la atención, porque son las mismas que Husserl en 1907, y 17 y 27, las empezó a decir, lo de ir a las cosas mismas. La base de la fenomenología como ciencia estricta, de ir a los fenómenos como son ellos mismos, sin los prejuicios, esas frases las encontramos en Salmerón. Las encontramos, por ejemplo, en 1890. A todo esto, en esa actitud que he dicho inicial, que me gusta investigar, la tradición analítica, tengo una concepción heterodoxa de ella y la hermano con la fenomenología. Husserl y Frege tenían correspondencia, tenían los mismos problemas aritméticos. Frege tenía como maestro a Brentano, y Brentano puede ser considerado no un padre, pero un abuelo de la filosofía analítica. Ahí hay unas intersecciones, un caldo de cultivo de ideas común. Entonces, encontramos frases también como la siguiente, de Salmerón, 1790. La luz y la claridad que se ha de buscar para conocimientos de las cosas mismas. También. ¿Y cómo podéis averiguar lo que el fenómeno es en sí, sino por el proceso de investigación y de la experiencia? El razonamiento súper simple que planteo es el siguiente. Si con estas proposiciones hay una conexión directa entre un contenido, que luego lo dirá Husserl, y entre Husserl y Frege sí que hay una conexión, pues digamos que entre Salmerón y la analítica hay una línea discontinua, no una línea directa, no una continuidad, pero una línea discontinua, digamos, si queréis, flexible, quebradiza, etc. Encontramos frases claramente antiidealistas en Salmerón, como que la realidad es la fuente de vida de toda concepción ideal, lo que decía antes, no sé si me he explicado bien. Concepción ideal se refiere a que tiene un criterio evaluador por encima, no que sea idealista. En esta tercera fase empezó siendo idealista. En resumen de su concepción teórica, pues sí que intenta una conciliación. La palabra concierto lo utiliza muchas veces Salmerón, la encuentro bonita porque no la usamos en este sentido de conciliación. Para nosotros un concierto es una actividad musical, pero esto que hay un concierto entre razón y experiencia, pues tiene su belleza conceptual, ¿no? Entonces, acabamos aquí con esta tercera etapa histórica de Salmerón, y la acabamos también, la teoría. Estamos en primer punto, el segundo y tercero son muy cortitos.
Aquí en Almería hizo un discurso el 26 de septiembre de 1902 en el Círculo Literario de Almería. Se titulaba La filosofía de la vida y tiene un fragmento como el siguiente: pretender que la filosofía sea una ciencia abstracta de pura aplicación mental, lo reprobamos, porque todo lo que no tiene por base el proceso de la experimentación y de la representación, que se somete a la condición que estas verdades empíricas determinan, no tiene otro valor que el de meros fantasmas que crea la fantasía humana. Lo que queremos subrayar es lo de fantasma de la fantasía humana. La fantasmagoría lo dicen otros textos que no los leo, pero lo utiliza esa palabra, ilusión y fantasmagoría. ¿Por qué lo subrayo? Porque son proposiciones, son frases muy parecidas a que luego ayer los positivistas lógicos, claramente dentro de la tradición analítica, pues lanzaban contra la metafísica tradicional, o de Heidegger en su momento. Encontramos también en Salmerón, en 1902, en el mismo discurso de la filosofía de la vida, encontramos expresiones como que una condición para pensar prácticamente es evitar los caminos, o sea, método, el ejemplo de Descartes, para camino significa método, evitar los caminos que son pura ilusión o fantasmagoría. Eso es lo que acabamos de decir. Frase textual de Salmerón también: tratamos los filósofos de quitar las telarañas que impiden que se contemplen con pureza los fenómenos que el mundo ofrece. Esto de que quitar las telarañas, de Bertrand Russell, Wittgenstein, decían frases muy parecidas, ¿no? Entonces, nos vamos ya al segundo punto, va a ser muy corto, el de la claridad formal, la forma, si tiene ese rasgo de la tradición analítica. Bueno, algunos trabajos juveniles primerizos de Salmerón pues los han criticado por ser un tanto embrollados en la escritura. Con todo y con eso son sistemáticos, pero bueno, que sea sistemático eso no te convierte en analítico. Hegel también era sistemático, ¿no? Pero en esa sistematicidad, y aunque era embrollado, se nota un anhelo de Salmerón, sus palabras textuales, por las cartas que hacía a Saint del Río, por una clara expresión del pensamiento. Digamos que en un principio no lo lograba, pero lo de una claridad del pensamiento, pero lo tenía como objetivo. Por lo que nos cuentan los que lo oyeron en vivo, su estilo oral en sus discursos era marcadamente profesoral, marcadamente sentando cátedra, y de aquí podemos concluir que su estilo doctrinal era porque tenía una misión pedagógica. Si explicaba sentando cátedra es porque tenía claramente un ideal ético en la cabeza que quería transmitir a un auditorio, que podemos decir que a lo mejor él se sentía superiormente intelectual. No es que se sentía superior intelectual, es que tenía 20 años de trabajo teórico a sus espaldas, como su profesión, su oficio de catedrático de metafísica en la universidad, creo que entonces se llama Central y ahora en la Complutense. Nos dice Salmerón también que él donde ponía la realización de la filosofía, donde la ponía, es en la vida. Y decía que la filosofía es un saber que debería tener un desarrollo diáfano y práctico. Esos son los adjetivos, antes lo dije diáfano, no dije práctico, pero lo diáfano es una obsesión en Salmerón en intentar conseguirlo. Una crítica, para no que sean todos elogios, una crítica que le hacemos a Salmerón es que él, en sus primeros escritos, cuando lo acusaban de que era embrollado, él no lo ocultaba, decía, sí, soy embrollado. Y decía, es que las cuestiones metafísicas que trato son embrolladas. Es que el lenguaje, hay una dificultad para explicar lo inexplicable, para quien así lo considere, lo que está más allá de lo que se puede decir, diría Wittgenstein. Y ahí es donde le criticamos, porque decía que el problema es del español. El problema español que es una lengua adecuada para hablar de cuestiones metafísicas, filosóficas. Pero el griego antiguo y el alemán de su época, moderno, sí, esas dos lenguas sí. Esto para nosotros es un caso de, como queramos llamarle, no importa decir ignorancia, y es un precedente, en este caso negativo. Precedente de Martin Heidegger, que decía que solo se puede pensar, también él diría con claridad, cada cual tiene su criterio de claridad, que solo se puede pensar de verdad en alemán o en griego antiguo. Cuando, si analizamos con objetividad, pasa que si uno habla en español, ¿qué objetividad tiene si va a hablar de la lengua española? La lengua española tiene una riqueza conceptual, terminológica increíble,
y podemos hacer distinciones ontológicas que en otros idiomas como el inglés no se puede hacer, como la distinción entre ser y estar, que es muy importante para cuestiones metafísicas precisamente. Aquí es donde le damos un tirón de orejas a Salmerón, y ya de paso decimos el segundo tirón de orejas que le hacemos a Salmerón por lo que hemos podido estudiar. También se está contagiado por la leyenda negra, por el pesimismo imperante de la época y que iba creciente. Bueno, vivió con la generación 98, fue contemporáneo de ellos, de que España era un país para formas artísticas, pero no era un país para la ciencia, etc. Cuando en su propia época también estaba Torres Quevedo, Ramón y Cajal, que ya sería estirar mucho la cosa, pero la filosofía de Ramón y Cajal, por su rigor, a lo mejor también haremos otro estudio a ver si es protoanalítico también Ramón y Cajal, ¿no? Entonces es el tirón de orejas que un poco se deja influir por la leyenda negra. Entonces, en una carta a San del Río en 1865, literalmente declara que su esfuerzo está encaminado para convertir, su esfuerzo es en convertir la presencia vaga y oscura del objeto en la conciencia en conocimiento claro, preciso y cierto. Conocimiento claro, preciso y cierto. Una declaración que 20 años después haría Bertrand Russell. O sea, encontramos unas similitudes. Llega a decir también palabras textuales de Salmerón en 1865, que lo que él solicita, lo que él pide a la sociedad, a los intelectuales, es un análisis lógico que debiera mostrar con toda precisión qué es el conocer. Con toda precisión, o sea, la actitud, la obsesión analítica por los detalles, la perspicuidad, etc. Dice proposiciones que son muy similares a la de Wittgenstein, a la hora que hay que determinar el significado de estado, facultad, propiedad, relación, ¿no? Y vamos ya al tercer criterio, súper rápido, porque poco hemos encontrado, el tercer criterio para si es analítico, que no sé, creo que antes no lo he dicho bien, no lo he dicho, ahora que hago, recuerdo mentalmente. El tercer criterio es si hay un entrelazamiento lenguaje-pensamiento. Los tres rasgos, antes lo he dicho incompleto, lo digo con calma, los tres rasgos, para empezar, si uno es analítico, es criterio histórico, si reaccionas contra Hegel, criterio formal por la claridad y criterio de contenido, no lo he dicho, el criterio de contenido es si hay entrelazamiento lenguaje-pensamiento. No lo he dicho antes, perdona a la audiencia por si la he estado liando. Entonces, ahora voy a este tercer criterio de que sí hay entrelazamiento. No lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado, una ubicación en el giro lingüístico no lo hemos encontrado. Lo que sí hemos encontrado es dos estaciones más para allá. Hemos encontrado una ubicación en el giro mentalista. La tradición analítica, por decirlo muy rápido, no se quedó a vivir en el giro lingüístico. Luego los profesores analíticos discuten entre sí esa estación, los que hablan de posanalíticos, como que ya no estás en giro analítico. Es que luego viene un giro pragmático, lo habéis hablado en la ponencia anterior, y luego hubo un giro mentalista. Y más que estamos en la actualidad en giros ya tecnológicos. Pero ese tercer paso mentalista en el que estaría ubicado directamente Salmerón, porque en un artículo de Antonio habla literalmente de psicología filosófica. En otros artículos que he encontrado, Salmerón estudiaba mucho la psicología fisiológica y tenía una centralidad en sus contenidos, Salmerón, en la mente, bueno, en mente, pues filosofía de la mente, él decía cerebro, o sea, incluso tiene una terminología actual de neurociencia, o sea, él decía que había que estudiar el cerebro, pasa que tenía un poco de ingenuidad, decía que ya sabemos, podemos avanzar porque ya sabemos cómo funciona el cerebro, literalmente lo decía él en 1890, y claro, Ramón y Cajal estaba empezando a descubrir que tenemos neuronas con el neurona y el tejido nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Que por cierto reclamamos un Nobel póstumo a Ramón y Cajal, un segundo Nobel póstumo, tiene uno, pero se merece un segundo, ¿no? Entonces, es que hubiese sido una gesta intelectual mayúscula pedirle a Salmerón que con todo lo que hemos dicho que ya hizo, pues que encontrase que es en el lenguaje, ese concierto que él buscaba entre lo corporal y lo espiritual, entre lo inconsciente y lo inconsciente, lo sensible y lo ideal. Él buscaba ese concierto, está en el lenguaje, ese concierto, esa conciliación está en el lenguaje, ¿no? Entonces hubiese sido pedirle una gesta mayúscula. Hemos dicho antes, es que estuvo 20 años, que va a estar haciendo teoría y se pasó más a la vida práctica.
le faltó un momento de reflexión para proyectar lo que tenía pensado. Pero si se hubiese parado, nos hubiéramos perdido su pensamiento social, político, del que hemos hablado en la ponencia anterior, ¿no? Que es muy actual, de la España de las autonomías, etc., ¿no? Por la pluralidad que él proponía y quería para España, etc. Pero Salmerón llegó a decir en 1878 que una tarea reflexiva de su tiempo pasaba por, textualmente, reconocer auténticamente los principios de la razón presentes en la conciencia. Los principios de la razón presentes en la conciencia, uy, casi lo dice. O sea, a solo que hubiese alargado su pensamiento y hubiese tenido en cuenta los principios de la razón presentes en el lenguaje o presentes en la conciencia lingüística, entonces sí que estaría insertado, ubicado en el giro lingüístico. Aunque sí que hemos encontrado cierto deslizamiento hacia el entrenamiento del lenguaje-pensamiento. Hemos encontrado cuando en su prólogo a una obra de Giner, Filosofía y Arte, en el prólogo, Salmerón hace explícita una idea fuerza. La idea fuerza de que quienes hayan comprendido la enseñanza de San del Río se sentirán, para los textuales, más inclinados y dispuestos a discernir y analizar los términos del pensamiento. Discernir y analizar los términos del pensamiento. Si al principio no he sido claro en poner un eslogan de concepción analítica de la filosofía, esto sería un eslogan de concepción analítica de la filosofía. Discernir y analizar los términos, lenguaje del pensamiento. Lenguaje del pensamiento. Entonces encontraron mucha sintonía en Fodor, Jerry Fodor, Psicosemántica de 1987, en el que, en filósofo analítico, que nos habla del lenguaje del pensamiento. Hay una conexión, ¿no? Entonces Salmerón era plenamente consciente de esa relevancia que tenía para esa novísima metafísica que él quería hacer, diáfana y práctica, conocer, como he dicho antes, el funcionamiento del cerebro. Era plenamente consciente que para conseguir una novísima metafísica, diáfana y práctica, hay que conocer el cerebro. O sea, que él se creía que ya se conocía. Pero coincidimos con él de que claro que es necesario, ¿no? Otro tema es si la neurofilosofía es el futuro o es una posverdad. En definitiva, y ya 2 párrafos y cierro, en definitiva, Salmerón fue construyendo un pensamiento en constante evolución que migra desde el espíritu, especulado por la metafísica de la conciencia, hasta el mundo exterior, observado por las ciencias empíricas, racionalismo hispánico, que le sirvió de base para desarrollar sus conferencias, su vida parlamentaria, incluso gobernar en la Primera República, a través de un pensamiento político secularizado, enraizado según nosotros, según lo que hemos estudiado, en una ética civil. En una ética civil que tenía una base antropológica universalista, consideraba que toda la naturaleza humana es común, que solo hay una naturaleza humana. Aquí también se adelanta a pensadores analíticos como Richard Wolgen y John Rawls, de mediados del siglo XX, del año 70, 80, 90, los dos. Decía Salmerón que hay que filosofar para humanizar, y Salmerón vivía la filosofía como una transformación social. Y decía mucho la frase, bueno, mucho no, la hemos encontrado, pero que nos ha hecho, no hemos entendido palabra gracia, en sentido positivo, hacer a sabiendas. Lo de hacer a sabiendas, ahora lo llamamos intencionalidad, y es un concepto clave en filosofía de la mente, ¿no? Y nuestra conclusión es la siguiente. Salmerón, desde posiciones idealistas, expresadas de forma embrollada al principio, avanzó en el aspecto doctrinal hacia una revisión positivista de la especulación, lo que en terminología analítica se conoce como la naturalización de la filosofía. En el aspecto formal, avanzó hacia la claridad, conservando siempre un ideal en el fondo ético, el de la vida igualitaria en derechos y en dignidad entre individuos, siempre preparados y dispuestos a cooperar en la común obra de la humanidad. No se instaló en el giro lingüístico, con todo se deslizó hacia el análisis de los términos del pensar, aunque sí prefiguró el giro mentalista. En fin, protoanalítico, al menos, como muy mínimo, al menos, ¿en qué medida? Al 50%. Si queremos ser generosos, 2/3 partes, al 66%. Y constituye un pionero, constituye una isla que por ignorancia de los propios pensadores, tal como están las estructuras universitarias en las que hemos estado instalados, no nos han hablado de Salmerón, hemos tenido que hacerlo más adelante, estudiar por nuestra cuenta, y para nosotros, a partir de ya, va a ser un referente, un ideal, en el que seguir estudiándolo y seguir encontrando sabiduría en Salmerón. Muchas gracias.